Saludos humanos y bienvenidos una vez más a Ciencias Sociales. Y como se los prometí en el video anterior, vamos a partir de este video a estudiar las diferentes escuelas o teorías que nos dicen cómo interpretar, estudiar y analizar a la sociedad. Bueno, veíamos a la realidad social, pero como se los expliqué el video pasado, sería la realidad social es igual a la sociedad. Así que hoy toca el turno a la escuela de interpretación de la realidad social o la escuela de interpretación de la sociedad positivista. La escuela positivista va a ser representada por el gran filósofo, el gran sociólogo Augusto Comte. Augusto Comte va a ser el padre, de hecho, va a ser, por eso es la primera escuela que vamos a estudiar, a saber cómo interpreta la sociedad, porque fue precisamente Augusto Comte quien dio vida a lo que hoy conocemos como la sociología, que hoy sabemos que la sociología es el estudio de la sociedad y de los fenómenos sociales. ¿Sí? Así que es por eso menester comenzar con este gran personaje y con esta escuela. La escuela positivista, que fue fundada por Augusto Comte, nos dice que el estudio y la interpretación de la realidad social debe de ser objetiva, totalmente objetiva, y totalmente ausente de emociones, totalmente ausente de sentimientos. ¿A qué se va a referir Augusto Comte con que el análisis o la interpretación de la realidad social de una sociedad, obviamente, debe de ser totalmente objetiva y carente de emociones o sentimientos? Quiere decir lo siguiente: ¿qué significa ser objetivo? Objetivo significa ser totalmente imparcial, es decir, no tener ningún afecto o ningún odio sobre algo en específico. El ser objetivo, por ejemplo, en la elección para presidente de la República sería que no soy priista, no estoy afiliado al PRI, no estoy afiliado al PAN, no estoy afiliado al Morena, y que realmente no comulgo, no me llevo bien con esos partidos políticos. Así que mi elección para presidente de la República va a consistir en qué me propone cada candidato de la República, independientemente de su partido político, independientemente de si me cae bien o mal, independientemente de lo que la sociedad lo diga o critique. Algo muy objetivo de mi parte sería entonces, ok, voy a elegir al candidato a la presidencia de la República de una forma totalmente objetiva, que significa, ok, este candidato, ¿qué me propone? ¿Qué propuestas trae? ¿Qué va a hacer durante su gobierno? Ok, ahora, su historia, ¿qué ha hecho en su vida? ¿Cumplirá todo lo que me está prometiendo? ¿Ha sido gobernador o ha tenido algún otro cargo político? ¿Y cómo se desempeñó? ¿Robó dinero? ¿Cumplió sus promesas? Ok, gracias. Ahora, bien, voy a tomar mi decisión. En base a lo que ya analicé y en base a lo que yo estudié, decido que este candidato es el que me conviene. Esa sería entonces una decisión objetiva. Así entonces, Augusto Comte decía que la sociedad debería de interpretarse de una forma totalmente objetiva. ¿Qué significaba eso? Significaba eso que no teníamos que, al momento de interpretar o de analizar un fenómeno que observásemos dentro de la sociedad, no debíamos de tener ningún sentimiento de afecto, de odio o de desaveniencia, de rechazo o de filiación a nada, a nada. Porque de lo contrario, ese estudio ya no sería objetivo. Y aquí Augusto Comte decía, tenemos que ser muy objetivos al momento de estudiar una sociedad, porque si somos subjetivos, es decir, lo opuesto, es decir, tener sentimientos, ¿sí? Sucedería algo como esto. Vamos a estudiar el fenómeno social de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Alguien que sea muy objetivo, alguien que fuera de la escuela
de Augusto Comte, es decir, del positivismo, interpretaría ese fenómeno social o esa sociedad o ese fenómeno histórico. A final de cuentas, un fenómeno histórico es un fenómeno social que ocurre dentro de una sociedad, así que es objeto de estudio de la sociología, del positivismo, perdón. Entonces vamos a analizar el fenómeno social que fue la Alemania nazi dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ok, vamos a aplicar un método positivista o una interpretación positivista de esa sociedad. Ok, objetividad. En 1933, Hitler llega a la Cancillería. Ese mismo año, destituye todos los poderes, el legislativo y el judicial, y absorbe todos los poderes en su persona. 1835. Empieza a gobernar y tiene todos los poderes en sí. Él tiene la capacidad de imponer leyes o de quitar leyes a como él le convenga. 1836. Firma el Tratado de Múnich con otros 4 países, Inglaterra, Francia e Italia, para repartirse, para que le permitan invadir el territorio y anexar el territorio de la mitad de Checoslovaquia. 1939, 1 de septiembre, inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. Ok, ¿qué estamos haciendo o qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy interpretando un hecho, un fenómeno, estoy estudiando, estoy relatando un fenómeno social de una forma positiva, es decir, totalmente objetiva y sin sentimientos. ¿Cómo lo haría un intérprete de otra escuela, por ejemplo, de la comprensiva o de la crítica? Totalmente mucho sentimiento, poca objetividad. ¿Qué diría ese personaje que está interpretando el mismo hecho social, pero de una forma con sentimientos? Y entonces la maquinaria de la maldad, representada por Adolfo Hitler, llega al poder en 1933. Y no suficiente con eso, no contento con llegar al poder a ser canciller de toda Alemania, en el mismo año, de una forma mezquina y miserable, ambiciosa por demás, logra destruir a los otros poderes, al legislativo y al judicial, y en un hambre infinita de poder absorbe los otros 2 poderes de la República, y él se instaura como el gran dictador que fue. ¿Cómo se sintieron? Totalmente apasionado el discurso, ¿no? Y obviamente empezamos a sentir un odio, un rechazo hacia Hitler. Que fue una máquina de maldad, claro, sí, nunca lo vamos a poner en duda. Pero me refiero a que el hecho fue interpretado de una forma totalmente subjetiva, es decir, lo opuesto al positivismo. Porque si ustedes escucharon, yo le metí ánimo, le metí sentimiento y dije, él es malo. Y entonces en ustedes empecé a sembrar la semillita de que odian a Hitler. ¿Por qué? Porque fue malo, porque hizo esto. Augusto Comte lo que proponía es no meter sentimientos. Simplemente analizar la sociedad, analizar el hecho, analizar el fenómeno, simplemente cómo pasó y punto. No ponerle ni emoción, ni sentimientos, ni palabras que inciten a que una persona o las personas que lean nuestra interpretación de la sociedad o del fenómeno social, no influenciarlas para que piensen lo mismo que nosotros. Entonces, la interpretación positivista de la sociedad permite que cada persona que lea esa interpretación juzgue por ella misma y diga, ok, sí concuerdo, no concuerdo. Ok, entonces esto pasó en este año, esto pasó en este año, esto pasó en este año, con estas consecuencias. Entonces mi persona, decide que este personaje fue un carnicero, fue una persona voraz, fue una persona muy ambiciosa,
y que al final de cuentas llevó a Europa a todo un desastre. Mientras que un estudio subjetivo, ya les dije, comparte el odio y entonces las personas que leen el estudio, sí, concuerdan totalmente, era un monstruo. Ahora, otra de las características de la interpretación de la sociedad es de que debe de ser cuantificable, es decir, la aplicación de un método científico, como tanto ya lo hemos hablado aquí. ¿Cómo se estudia la sociedad? ¿Cómo se interpreta a la sociedad desde un punto de vista positivista? A través del método científico, como lo hemos visto en otros videos. Cuando queremos entender un fenómeno social, pues obviamente no vamos a abrir la cabeza de las personas para ver qué piensan, sino a través de estudios, de encuestas, algo que se pueda cuantificar, contar, hacer gráficas, vamos a hacer ese estudio sociológico de por qué piensa que el gobierno de Andrés Manuel debe continuar. Y hacemos una serie de preguntas y entonces vamos apuntando lo que las personas nos van diciendo. ¿Sí? Al final recabamos todos los datos de las encuestas, hacemos gráficas y decimos, bueno, pues el 50% de la población dice que el gobierno de Andrés Manuel debe continuar. El 35% dice que de ninguna manera. Y el restante 15% dice que no sabe, que se va a esperar para tomar su decisión. Y ahora el 70% opina que el gobierno de Andrés Manuel va por buen camino. Entonces, de esa forma, estamos analizando un fenómeno social o interpretando un fenómeno social o estudiando un fenómeno social o a la misma sociedad con un método positivista o con una perspectiva, una interpretación muy positiva. Es decir, aplicando un método con algo cuantificable, con datos, con números, con encuestas, ¿sí? Ahora, esto ya lo sabemos, que Augusto Comte proponía que la sociedad debía de estudiarse, ¿sí? La historia de la sociedad y la misma sociedad se debía de estudiar a partir de la teoría de los tres estadios. Es decir, que dice que la sociedad siempre va a pasar por los tres etapas o por los tres estadios que él propuso, que dice que es el teológico, el metafísico y el positivo, en donde la sociedad que se encuentra en el estadio teológico, todo lo va a interpretar, todo lo va a explicar a través de los dioses, del pensamiento mágico, ¿sí? Mientras que la sociedad o las sociedades que se encuentran en el estadio metafísico, todo lo van a querer explicar a través de la razón, de la lógica. Finalmente, el estadio que él decía que debía ser el óptimo, a donde todas las sociedades deben de llegar, era al estadio positivo o científico, en donde todo se explica a través del método científico, ¿sí? Así que entonces, Augusto Comte nos decía que la interpretación de la sociedad, resumiendo, tenía que ser objetiva, con ausencia de sentimientos, cuantificable y siempre aplicándosele un método científico, ¿sí? Y también nos regala que toda sociedad ha de pasar por los tres estadios, que debe toda sociedad también llegar al estadio positivista, donde aplicar el método científico sea el instrumento único para responder e interpretar todo fenómeno social o todo fenómeno inclusive natural, ¿sí? Así que esta fue la interpretación de la realidad social o la escuela de interpretación de la sociedad positivista. Espero que les haya gustado, espero que la hayan entendido. Si tienen alguna duda o algún comentario, escríbanlo. Con mucho gusto los voy a leer y les responderé. Gracias, nos vemos en la siguiente escuela.